Bajo la tierra roja empapada por la lluvia y la luz del sol filtrándose a través del denso dosel forestal, el Pantanal resplandece como una majestuosa sinfonía de vida. Este es el continente de ríos caudalosos, bosques infinitos, donde cada rayo de luz graba profundamente el latido de todas las especies. Entre las vastas aguas y los bosques de un verde intenso, todas las especies se sumergen silenciosamente en la interminable batalla por la supervivencia. Los ciclos de la vida continúan, entrelazados entre la crudeza y la magia del Pantanal. Pantanal. Renace en medio de aguas inagotables. Amanece, la luz del sol es suave, el Pantanal se extiende como una gigantesca alfombra verde, el pantano es inmenso, el río serpentea entre los juncos y el aire huele a tierra húmeda, a hierba silvestre en flor. Las aves vuelan en bandadas, llamándose en el cielo despejado, el zumbido de los insectos como una banda sonora interminable. En ese momento de paz, bajo el agua fangosa, los cuyes se sumergieron tranquilamente, mordisqueando tranquilamente la hierba verde de la orilla. Los cuyes acuáticos, también conocidos como capibaras, pueden alcanzar 1 metro de largo y pesar hasta 65 kilogramos. Son los roedores más grandes del mundo, conocidos como los gentiles gigantes de las zonas inundadas. Se considera que los capibaras representan el arte de vivir en comunidad. Cada grupo suele estar compuesto de 10 a 20 individuos, liderados y protegidos por un líder masculino. Los capibaras son maestros en el arte de vivir en un entorno acuático. Su fino pelaje, que absorbe el agua, actúa como un aislante natural, ayudando a equilibrar su temperatura corporal en los días calurosos. Sus ojos, orejas y nariz están ubicados en la parte alta de la cabeza, lo que les permite estar casi completamente sumergidos en el agua mientras observan y respiran con seguridad, lejos de las miradas acechantes de depredadores como caimanes o jaguares. Los capibaras viven en grandes manadas, desde unos pocos individuos hasta docenas, unidas como un bloque sólido. La manada come junta, toma el sol junta, comparte la vigilancia, formando una red natural de defensa. Cuando se sienten amenazados, se sumergen en el agua en un abrir y cerrar de ojos, nadan suavemente y pueden contener la respiración bajo el agua hasta 5 minutos, ocultándose en un mundo pacífico donde a veces solo las ondas revelan su presencia. No es exagerado decir que los capibaras son el ministro de Asuntos Exteriores del mundo salvaje. Es raro ver cocodrilos haciendo las paces con otros animales, pero los capibaras son una excepción, se tumban junto a cocodrilos tomando el sol, mientras otras criaturas pasan tranquilamente. La aparición de los capibaras ha desdibujado la frontera entre dos especies animales con dos formas opuestas de supervivencia.
Con sus cuerpos regordetes y su pelaje grueso y empapado, parecen fundirse con el paisaje pantanoso, escondiéndose de los depredadores y manteniéndose frescos. Los capibaras tienen su propio conjunto de señales de comunicación, como silbidos, gruñidos y pequeños gritos. Y cuando llega la temporada de lluvias, la vida se expande con nuevos nacimientos, con pequeñas camadas que siguen a sus madres por los pantanos, marcando el nacimiento de una nueva generación en el inagotable aliento del Pantanal. En los tranquilos ríos que fluyen por el Pantanal, con los primeros rayos del sol, comienzan a escucharse alegres cantos. Esto es señal de la presencia de nutrias gigantes, los gigantes de la diversión de este humedal. Con una longitud corporal que puede superar los 1,8 metros y un peso de hasta 30 a 35 kilogramos, la nutria gigante, Pteronura brasiliensis, es la especie de nutria más grande del mundo. Posee un pelaje marrón oscuro, grueso, liso e impermeable, ojos brillantes y penetrantes, y garras afiladas. Una de las características más reconocibles son las manchas blancas de forma única bajo el cuello. Se considera una marca única que cada individuo porta, como las huellas dactilares humanas. Bajo las turbias aguas, la superficie de la laguna del Pantanal se volvió repentinamente turbulenta. La nutria gigante se abría paso a través del agua, con la mirada fija en su objetivo, mientras tres nutrias rodeaban a un cocodrilo que había emergido de la orilla. Las tres nutrias no dudaron en rodear y arrastrar al cocodrilo al agua. Con el sonido del agua al romperse, el joven cocodrilo forcejeó, intentando escapar. Pero era demasiado tarde. Toda la manada de nutrias se había unido a la cacería, se abalanzaron desde todas direcciones, coordinadas como guerreros silenciosos. Dientes afilados se clavaban en los puntos débiles, la fuerza colectiva aplastó toda resistencia. La caza fue tan rápida y efectiva gracias a la ingeniosa organización de la nutria gigante, que se dividió en solidaridad y coordinación. Viven en familias muy unidas de 5 a 10 individuos, con padres y crías de diferentes edades. En los humedales del Pantanal, las nutrias actúan como un grupo de caza cooperativo, compartiendo tareas como patrullar su territorio, buscar alimento y proteger a sus crías. La temporada de lluvias del Pantanal es la época de reproducción de las nutrias gigantes, y las crías siguen los pasos de los adultos en una milagrosa máquina de supervivencia.
Cuando hablamos del Pantanal, hablamos de criaturas extrañas y gigantes, y la anaconda es uno de los ejemplos más evidentes. La anaconda es la reina de las pitones, una de las criaturas más extraordinarias de la selva tropical del Pantanal. Con una longitud corporal de más de 6 metros y una fuerza imponente oculta bajo sus brillantes escamas, son la viva encarnación del poder silencioso en el vasto pantano. Al llegar al Pantanal, ya no te resultará extraña la imagen de una pitón gigante recostada en el tronco de un árbol al otro lado del río. Esperan, paciente y silenciosamente, hasta que la oportunidad está madura. Y entonces, de repente, se lanzan hacia adelante, aprietan y engullen a la presa en una cacería fría y absolutamente precisa. La anaconda no es una especie que cace a sus presas con rapidez. Eligen la emboscada como arte de sus cacerías. Escondidas inmóviles durante horas, esperan el momento perfecto para atacar. Cuando aparece una presa, ya sean peces, aves, nutrias, incluso caimanes o ciervos de pantano que se acercan despreocupadamente, la anaconda se lanza con una fuerza terrible, envolviéndola con fuerza. Sin usar veneno, la anaconda aprieta a su presa con una fuerza muscular descomunal, deteniendo la circulación sanguínea hasta extinguir por completo la vida del oponente. Y la anaconda ha descubierto a su presa. Se arrastra lentamente, con la mirada fija en el cocodrilo que dormita junto al agua. Ni un sonido. Solo unos pasos más. De repente, la pitón se lanza como un látigo viviente, atacando sin descanso. Pero el cocodrilo ruge, su rugido ronco y resonante, afilado como el acero. Detenida, la anaconda parece saber cuándo detenerse, gira de inmediato, se desliza rápidamente hacia el agua turbia y desaparece en un abrir y cerrar de ojos, dejando la superficie de la laguna temblando con las ondas del enfrentamiento fallido. Además de cazar, la anaconda también es famosa por su extraordinaria capacidad de supervivencia. Puede ayunar durante semanas, incluso meses, después de una comida copiosa. Su temporada de reproducción comienza durante la temporada de lluvias, cuando el nivel del agua sube y el alimento abunda. Durante esta temporada, aparecen extrañas bolas de cría, con una hembra grande rodeada de muchos machos más pequeños, compitiendo por el derecho de apareamiento.
Tras un periodo de gestación de unos 6 a 7 meses, la hembra da a luz un promedio de 20 a 40 crías, completamente desarrolladas y listas para valerse por sí mismas desde el nacimiento. En el vasto pantano inundado, la anaconda se desliza silenciosamente, como un río oscuro que fluye bajo la plácida superficie, recordándonos que en el mundo natural, las criaturas más grandes a menudo no necesitan rugir, sino solo silencio y una fuerza incontenible. El Pantanal es un paraíso para las aves, con una biodiversidad extraordinaria. Aquí, más de 1000 especies de aves cantan en el cielo infinito, desde las familiares bandadas de cigüeñas y garzas hasta criaturas raras y mágicas como el guacamayo jacinto y el flamenco chileno. Entre las aguas bañadas por el atardecer, el flamenco chileno se alza como una grácil llamarada rosa. Con suaves plumas teñidas de rosa pálido, largas patas grises y sus característicos picos gruesos y curvos, son bailarines silenciosos de la vasta marisma. Los flamencos chilenos suelen reunirse en grandes bandadas, caminando tranquilamente en aguas poco profundas, usando sus picos para filtrar el lodo en busca de algas, crustáceos y plancton, su principal fuente de alimento. Esta elegante forma de buscar alimento es tanto un arte de supervivencia como una danza natural entre el cielo y la tierra. Mientras el atardecer tiñe de rojo las vastas praderas del Pantanal, una figura alta y delgada comienza a aparecer, deslizándose silenciosamente por el amarillo de la naturaleza. Es el aguaraguazú, una extraña criatura con una apariencia entre salvaje y legendaria. Con patas largas y esbeltas como las de los antílopes, un espeso pelaje rojizo y una melena negra que se eriza en caso de peligro, el aguaraguazú es un símbolo único de las praderas y los bosques abiertos del Pantanal. A diferencia de los lobos que cazan en manada, el aguaraguazú es un viajero solitario que traza silenciosos viajes bajo la inmensidad del cielo. Los hábitos de vida del aguaraguazú están estrechamente ligados al ritmo de la tierra y el cielo. Son principalmente activos al anochecer y al amanecer, los momentos ambiguos entre el día y la noche. En los suaves caminos de tierra, el aguaraguazú avanza lentamente, con las orejas erguidas, atento al más mínimo sonido proveniente de las praderas. Su dieta es variada, desde pequeños roedores, aves y reptiles hasta jugosas frutas silvestres como la lobeira. Esta es una de las favoritas del lobo guará, una fruta típica conocida como fruta del lobo. El lobo guará, también conocido como Crescesian brachyurus, no es un lobo ni un zorro, es el único miembro del género Chrysocion. Es el cánido más grande del Pantanal, con una altura de unos 90 cm y un peso de 23 kilogramos.
El lobo guará es crepuscular, lo que significa que está activo al anochecer y es omnívoro, incluyendo una variedad de plantas, pequeños animales e insectos. En lugar de aullar, el lobo guará ladra o ruge para comunicarse con sus parejas y advertir a los demás que se mantengan alejados. También marca su territorio con orina. Viven en parejas monógamas en lugar de en manadas, y cada pareja ocupa un territorio de unos 26 kilómetros cuadrados. En medio de las praderas cubiertas de rocío, el aguaraguazú del Pantanal ya ha avistado a su presa. No tiene prisa. Sus ojos dorados recorren el área con cautela antes de bajar la cabeza, iniciando su silenciosa comida. Salta para derribar a su presa. Con mordiscos precisos, desgarra la fina piel, dejando al descubierto la suave carne que se esconde debajo. El aguaraguazú come lentamente, pieza por pieza, como si disfrutara plenamente del botín que acaba de obtener. De vez en cuando, levanta la cabeza, con las orejas erguidas, atento a los débiles sonidos en la distancia, los agudos cantos de los pájaros, el sonido del viento susurrando entre la hierba. Solo cuando está seguro de que no hay peligro acechante, el aguaraguazú continúa comiendo, con cautela y paciencia. El breve festín terminó, se lamió el hocico, se sacudió la crin del cuello y se alejó entre la ligera niebla, dejando solo unas pocas briznas de hierba ensangrentadas y huellas que se desvanecían con la luz de la mañana. La dieta del lobo guará se compone de presas pequeñas y medianas, incluyendo aves, peces, roedores y liebres. En particular, aunque es carnívoro, al lobo guará le encanta comer frutas y verduras. Esta raza de perro vive principalmente en las vastas praderas tropicales. Actualmente, quedan unos 17.000 ejemplares adultos, la mayoría en Brasil. El lobo guará está clasificado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. En los últimos años, su población ha disminuido drásticamente debido a la destrucción del hábitat, la caza humana y las enfermedades derivadas del contacto con el ganado. Cada movimiento, ya sea el aleteo de un loro, las pisadas silenciosas de un tapir o el salto relámpago de un jaguar, forma parte de un gran vórtice donde toda la existencia se mantiene en un delicado equilibrio. Las conexiones aquí no se limitan a la caza y la supervivencia.
También se refieren a la cooperación silenciosa entre los animales y la tierra, entre las plantas y el agua. Se refieren a la tolerancia, la adaptación y, a veces, a las concesiones entre especies, para que todas puedan compartir el mismo y vasto hogar del Pantanal. Y no somos ajenos a esa armonía. Cada paso que damos deja su huella en el suelo. La supervivencia de miles de criaturas aquí depende no solo de sus instintos, sino también de nuestra bondad, comprensión y responsabilidad. Cuando protegemos la naturaleza, no solo salvamos a las criaturas del Pantanal, sino que también preservamos una parte profunda de nuestras propias almas. Porque en cada latido del Pantanal hay un latido silencioso propio, que llevamos en nuestro interior la ancestral sangre salvaje, ligada a la vida de este planeta. La jungla, un mundo exuberante, salvaje y encantador, donde la vida explota en todas las formas y formas. Este es uno de los ecosistemas más ricos del planeta y contiene más de la mitad de todas las especies animales de la Tierra. Pero detrás de esa deslumbrante belleza hay una feroz batalla por la supervivencia, donde los fuertes no necesariamente ganan, y un movimiento en falso puede convertir al cazador en presa en un abrir y cerrar de ojos. Cada criatura que existe aquí debe aprender a adaptarse, porque la jungla no es lugar para los débiles. Guerreros de la selva. Habilidades de supervivencia definitivas. La selva amazónica está dividida en muchas capas, cada capa es un mundo separado. En lo alto, monos coloridos, loros e insectos extraños controlan el denso dosel.
En la capa media, depredadores silenciosos como jaguares, serpientes y aves rapaces se esconden en la oscuridad, esperando la oportunidad de atacar. Bajo tierra, donde la luz apenas llega, se encuentra el dominio de los depredadores más temibles, pitones gigantes, ranas venenosas, arañas y hormigas guerreras implacables. No importa en qué parte de este bosque te encuentres, ningún lugar es realmente seguro. Pero en ese mundo peligroso, no solo los fuertes tienen posibilidades de sobrevivir. Las diminutas criaturas también poseen estrategias increíbles. Una rana venenosa solo necesita quedarse quieta y puede aterrorizar a sus enemigos. Un insecto puede fingir estar muerto para engañar a sus depredadores. Las hormigas soldado, aunque pequeñas, pueden derribar animales mucho más grandes con el poder de la solidaridad. En la jungla, la supervivencia no es solo una carrera de fuerza, sino también una prueba de inteligencia y adaptación. Esta es la trampa de la naturaleza, donde un solo momento de falta de atención puede convertir a un cazador en la comida de otro. La oscuridad de la selva amazónica cubre el tranquilo río,
La superficie del agua refleja la pálida luz de la luna, pintando una escena pacífica, pero esta tranquilidad es solo una cobertura para una brutal batalla por la supervivencia. Aquí no solo se encuentran los depredadores terrestres, sino también los que dominan el agua. Cocodrilo caimán de anteojos, uno de los asesinos de los pantanos, un depredador aparentemente invencible bajo el agua. Pero nadie es invencible en la jungla, especialmente cuando hay alguien más imprudente, fuerte y despiadado al acecho. Entre los densos árboles, un par de brillantes ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Jaguar, el depredador más fuerte de América del Sur. A diferencia de los leones que cazan en grupos o los guepardos que dependen de la velocidad, los jaguares son depredadores perfectos, fuertes, silenciosos y con el mordisco más temible de la familia de los felinos. No solo caza ciervos, monos o capibaras, sino que también caza lo que ningún otro gran felino se atreve a enfrentar: cocodrilos. Desde la orilla, el jaguar yacía inmóvil, con cada músculo tenso en absoluto silencio. No tenía prisa y no reveló ni el más mínimo sonido. Debajo del agua, un caimán de anteojos de más de 2 metros de largo se deslizaba silenciosamente, completamente inconsciente del dios de la muerte que lo observaba cada segundo. Para los depredadores comunes, un cocodrilo de piel dura y mandíbulas llenas de dientes afilados es un enemigo muy peligroso. Pero al jaguar no le importa la piel gruesa ni los dientes mortales. Todo lo que necesita es un mordisco perfecto, justo detrás del cráneo, el único lugar donde el cocodrilo no tiene posibilidad de resistir. Y entonces llegó el momento perfecto.
La mordedura aplastó el cráneo del cocodrilo, penetrando los huesos duros como piedras, cortando toda resistencia. El cocodrilo se retorció desesperado, pero luego todo se detuvo. Solo quedaba un charco de agua turbia, donde un gobernante había sido derrotado por otro. Los jaguares no sueltan a sus presas. Usó los dientes más fuertes de la familia de los felinos para arrastrar al cocodrilo a tierra, con todo el cuerpo mojado pero sus ojos aún brillando en la oscuridad. Nadie se atreve a competir con él, porque tienen claro que, en este bosque, no hay depredador más aterrador que el jaguar. En la orilla del río, dejó suavemente el cuerpo del cocodrilo, lamiéndose los labios lentamente, como si la muerte fuera algo natural. Mientras que otros leopardos del mundo solo cazan ciervos o antílopes, los jaguares del Amazonas hacen lo impensable, cazar otros depredadores, justo en su propio territorio. La noche cubrió gradualmente el bosque, las ranas empezaron a croar y el agua del río volvió a su tranquilidad original. Pero en la interminable trampa verde del Amazonas nada es verdaderamente pacífico. Porque el jaguar sigue ahí, en silencio, observando, esperando que otra presa se equivoque. Y cuando llegue el momento, saldrá corriendo de nuevo como un fantasma, dará un mordisco fatal y acabará con todo, en solo un segundo. Escondidos en la oscuridad de la jungla, no todos los depredadores rugen o persiguen a sus presas en cacerías a alta velocidad. Algunas especies optan por esperar pacientemente, sin prisa, sin hacer ruido, simplemente tumbadas allí como una trampa viviente, listas para apretar al desafortunado que cometa un error. Anaconda, la pitón gigante de la selva amazónica, es la encarnación de la muerte silenciosa. No necesita saltar rápidamente como un jaguar, ni necesita dientes afilados como un cocodrilo. Todo lo que se necesita es un paso en falso de su presa, y la caza termina antes de que la víctima comprenda lo que está pasando.
Debajo del agua oscura, su cuerpo de casi 8 metros de largo se acurrucó, inmóvil como una roca cubierta de musgo. Sus brillantes ojos color ámbar reflejaban la luz de la luna, su lengua bífida sobresalía, sintiendo la más mínima vibración en el aire. En la orilla, una manada de carpinchos se acercaba, sus suaves gritos resonaban en el silencio de la selva. Todavía piensan que el agua es el lugar más seguro para escapar de los depredadores terrestres. Pero esta vez la muerte no acecha en el suelo, sino que espera justo debajo de la superficie del agua. Un carpincho adulto se separó del grupo y caminó cautelosamente hasta la orilla del agua. Bajó la nariz y tomó unos sorbos de agua, con los ojos todavía mirando alerta a su alrededor. Pero no sabía que, a solo unos centímetros bajo la superficie del agua, un par de ojos fríos lo observaban cada segundo. Y entonces llegó el momento perfecto. De repente, el agua explotó. Como un monstruoso tornado que emerge del lecho del río, Anaconda salió corriendo con un poder terrible, y todo su cuerpo gigante fue arrojado a la orilla como el latigazo de un dragón. Las garras del carpincho rasparon con fuerza el barro, su cuerpo se convulsionó de pánico y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. Anillos de frío músculo de acero se envuelven firmemente alrededor del cuerpo de la presa, cada capa se tensa más con cada respiración de la víctima. Cuanto más luchas, más rápido llega la muerte. No hubo ninguna mordedura fatal, ni derramamiento de sangre, solo un silencio sofocante, el sonido de los huesos rompiéndose bajo el agarre mortal de la pitón gigante. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando la presa está completamente inmóvil, Anaconda abre lentamente sus mandíbulas, la piel de ambos lados de su cuello se estira, preparándose para tragar al pobre carpincho. Con mandíbulas que pueden expandirse 3 veces el tamaño de su cabeza, cada parte del cuerpo de la presa desaparece gradualmente en la profunda oscuridad de la boca sin fondo. Cuando termina la comida, Anaconda se desliza silenciosamente nuevamente al agua, donde pertenece.
Ningún sonido, ninguna sangre, ninguna señal de la caza que acababa de tener lugar. Solo el agua negra seguía fluyendo, como si nada hubiera pasado. En la selva amazónica no gobierna el más fuerte, el más rápido o el más feroz, sino el que puede hacer desaparecer a sus presas en absoluto silencio. Y cuando cayó la noche, la luz de la luna se reflejaba en el agua tranquila, Anaconda todavía yacía allí, inmóvil como una rama flotante, esperando que otra presa cometiera un error. Cuando llegue el momento, atacará como un fantasma, apretando, aplastando y devorando, una muerte silenciosa, sin grito, sin dejar rastro. Ese es el perfecto arte de matar del depredador más peligroso de la selva amazónica. La selva amazónica es un duro campo de supervivencia, donde los depredadores siempre están al acecho, donde la muerte puede provenir de garras afiladas, dientes afilados o el agarre asfixiante de pitones gigantes. Pero hay una especie que no necesita huir, no necesita cazar y no necesita luchar, simplemente necesita existir, y todos los enemigos deben temerle. Rana venenosa dardo dorado, una criatura pequeña pero que porta un arma mortal. Con solo unos pocos centímetros de largo, parece inofensivo, pero su brillante piel dorada es la advertencia más aterradora que la naturaleza jamás haya creado. Una gota de su veneno es suficiente para matar a 10 adultos, lo que la convierte en una de las criaturas más peligrosas del planeta. Ningún depredador se atreve a arriesgarse a tocarlo, porque con un solo error la muerte llegará inmediatamente. No hay necesidad de fuerza, no hay necesidad de velocidad, solo una capa de piel mortal, y la muerte llega a los incautos. En este bosque, los verdaderos depredadores no solo dependen de sus afiladas garras o colmillos, sino también de su comprensión y sus instintos de supervivencia. El águila arpía, el depredador del cielo, mira hacia la jungla con ojos penetrantes. Vio una rana venenosa azul moviéndose bajo el follaje. En un instante, sus garras agarraron con fuerza la rama del árbol, como si se preparara para hundirse.
Pero luego, en tan solo un momento, cambió de opinión. No vale la pena correr el riesgo de una criatura tan brillante. Rápidamente cambió de dirección, apuntando a un pequeño mono cercano. En un abrir y cerrar de ojos, descendió en picado, agarró a su presa con un poderoso salto y llevó su botín al cielo. Sobre la rama mojada, la diminuta rana venenosa continuó su recorrido, completamente indiferente a lo que acababa de suceder. No necesita huir, no necesita luchar, porque todo el bosque ha aprendido a temerle. En un mundo de depredadores brutales, la fuerza no reside en el tamaño o los músculos, sino en la perfecta adaptación. Y la rana venenosa es la persona más pequeña pero más aterradora en esta trampa verde. Selva amazónica, un mundo prístino, salvaje y cruel, donde la vida nunca deja de moverse. Cada criatura aquí tiene su propio papel en el frágil equilibrio de la naturaleza. Desde grupos de monos aullando en los altos árboles, hormigas armadas barriendo el suelo como una tormenta imparable, hasta jaguares acechando silenciosamente a sus presas en la oscuridad o anacondas escondidas bajo el agua, esperando el momento fatal. Pero en este bosque, los enemigos no solo provienen de los colmillos y las garras, sino también de la crueldad de la naturaleza misma. Una lluvia intensa puede convertir los suaves arroyos en inundaciones furiosas, arrasando todo a su paso. Una inundación puede ahogar incluso a los depredadores más poderosos, lo que obliga a los jaguares a refugiarse en las altas ramas de los árboles y a los cocodrilos a ser arrastrados por feroces tormentas. Aquí nada es seguro y nadie está realmente a salvo. Pero la mayor amenaza para este bosque no proviene de la naturaleza. Proviene de los humanos. Los vastos bosques que alguna vez se extendieron hasta el horizonte ahora están siendo arrasados todos los días. Un jaguar se encuentra en silencio en medio de la tierra vacía donde solía estar su hogar, pero ahora solo quedan tocones de árboles ennegrecidos.
Un periquito vuela presa del pánico por el cielo, buscando un nuevo refugio sin saber si aún existe. Si la selva desaparece, no solo los animales sufrirán las consecuencias, los humanos también perderán lo que es más preciado, los pulmones verdes del planeta, las fuentes de agua pura y los secretos médicos que nunca han sido descubiertos. Pero no es demasiado tarde. La selva sigue respirando, sigue luchando. Cada jaguar, cada rana venenosa, cada anaconda sigue resistiendo, luchando contra la devastación, esperando una oportunidad para seguir existiendo. No pueden protegerse a sí mismos. Pero podemos. Si actuamos ahora, Amazon todavía tiene posibilidades de revivir. Si decidimos protegerlo, las generaciones futuras aún podrán ser testigos de los depredadores legendarios, los pequeños guerreros que portan un veneno mortal y las misteriosas trampas verdes de este gran bosque. El futuro de la selva no está solo en manos de la naturaleza, sino también en manos de los humanos. Podemos ser protectores, pero también podemos ser los destructores definitivos. Y cuando la última ráfaga de viento pase entre los árboles restantes, cuando los llamados de los monos aulladores se apaguen poco a poco, cuando el último jaguar desaparezca en la oscuridad, ¿nos arrepentiremos de no haber actuado antes?